Víctor, ¿cuándo va a estar en la calle tu libro? El libro va a estar próximamente, dentro de un mes, va a estar ya en todas las librerías. Bien. Ahora, te confieso que no llegué a terminar de leerlo y lo comencé a leer. En el arranque, le cuento a la que está escuchando, extraje esto, para que las próximas generaciones puedan educarse con la verdad de la historia de la raza humana. Con la verdad de la historia. ¿Consideras que durante todos estos años nos han dicho una gran mentira? Es que en realidad la única cosa que no es exacta es justamente la historia. A diferencia de la matemática, la física o la química. La historia depende de quién la escriba, los motivos que tenga. Controlando el presente, uno puede controlar el pasado y los efectos que esto pueda tener en el futuro. Por ejemplo, para el lector, una vez que lea Biblia, el mundo ya no será el mismo. El mundo será diferente y lo verá con otros ojos. Es simplemente una cuestión de pensar, porque los seres humanos tenemos algo que es divino, que es la inteligencia. Pero a veces no lo utilizamos. No en vano, apenas utilizamos menos del 10% de nuestra capacidad cerebral. Pero, por ejemplo, a nosotros en las escuelas nos enseñan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando Colón descubre América en el año 1492, se decía que el mundo era plano, inclusive que había monstruos en el mar. Y así nos enseñaron en nuestras escuelas de Uruguay, pero no solo de Uruguay, sino del mundo. Eso fue lo que trajo José Pedro Varela desde Europa. Ahora, si la gente pensaba que el mundo era plano en esa época, ¿cómo habíamos llegado a contar 1492 años? Porque si contamos los años es porque tenemos un calendario. Si tenemos un calendario, sabemos que el Sol demora 365 días en girar alrededor de... Perdón, que la Tierra demora 365 días en girar alrededor del Sol. Si todo eso se sabía, ¿cómo no iban a saber que el mundo era redondo? Mi hijo, por ejemplo, tiene 2 años y medio. Hace menos de un año, él vio por primera vez la luna llena y pensó que era una pelota. Entonces estamos siendo manipulados desde los inicios de la humanidad. Esto no es nuevo. Esto viene desde los inicios. Por ejemplo, nunca hubo paz en la Tierra. Jamás hubo paz en la Tierra. Y la humanidad lo que está sufriendo es una gran hipnosis colectiva. Por ejemplo, la mayor forma de control que existe sobre la gente es cuando los hace pensar que son libres. Uno cuando está dentro de una celda, en una prisión que tiene barrotes, que los puede sentir, que los puede tocar, eso genera una rebelión, se rebela contra un acto. Pero cuando no existen los barrotes y no existe esa sensación de estar preso, uno se piensa que es libre. Por ejemplo, ¿no? La clase media mundial, que es el motor del planeta, son esclavos modernos. ¿Qué hacemos en el tiempo libre? Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hacemos en el tiempo libre? En el tiempo libre me apronto para ir a trabajar, voy a trabajar y vuelvo de trabajar. Luego somos esclavos. ¿Perdón? Por eso somos esclavos. Modernos, sí, modernos. Una pregunta, Víctor, porque no tengo mucho tiempo hoy, pero lo vamos a seguir la semana que viene. A mí hay una cosa que me llamó la atención, que es el tema de que existen para vos, que estaría bueno que también nos expliques cómo se hace esa conclusión de que hay 2 dioses totalmente opuestos. ¿Y por qué para la iglesia no y para vos sí? Por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con un Dios que castiga a Adán y Eva y nos enseñan porque era la tentación, ¿no? Lo simbólico que aparece en la Biblia, que es la manzana, la serpiente, ¿no? Que tienta a Adán y Eva. Pero en realidad solo se referían al conocimiento del bien y del mal. La serpiente lo que hace es abrirle los ojos. En realidad, la serpiente es Lucifer, el ángel más lindo, ¿no? Y el más bello y el de mayor estatus de Dios. ¿Pero de qué Dios? Un ángel de luz, cuando ingresa al infierno de la tierra, viene vestido como una serpiente. Por ejemplo, otro ejemplo, el genocidio más grande de la humanidad lo comete justamente el Dios del Antiguo Testamento, cuando genera el diluvio y solo salva a Noé. Noé lo salva porque era descendiente de Adán. Y hoy tenemos realeza.
que son descendientes de Adán, también la realeza británica. Diferente es el Dios todo misericordioso que existe en el Nuevo Testamento. Inclusive Jesús dice, yo soy la vida, la verdad y el camino, y nadie llega al Señor si no es a través de mí. Lo está diciendo claramente, soy yo, a través de mí. A mí lo que me sorprendió también en una parte, que no lo llegué a terminar, pero en una parte que explicás de que Jesús no nació un 25 de diciembre. Correcto. Y yo me imagino que mucha gente católica de este país... Bueno, los pegados que tuvimos que no se... ni te digo Potucio, Correcto. si llega a escuchar esto... Correcto. Lo que estamos conmemorando el 25 de diciembre es el nacimiento de Horus. Horus era el hijo del primer dios autoproclamado de la tierra, descendiente de Adán también, era realeza. Entonces lo que se conmemora es su nacimiento. Cuando nosotros utilizamos el árbol de Navidad, por ejemplo, en ese caso, en esa época, Nimrod, que era el rey, se casa con su madre y la reina Semiramis. Lo que hacían ellos era algo muy común, que hasta la realeza egipcia y la británica lo hacían también, porque en realidad estamos hablando de la misma realeza, eran imperios que subían y bajaban con la misma gente. Víctor, te vamos a invitar más adelante, pero para terminar, porque también está el tema de las sociedades secretas, que acá dice que hay una conexión, que nos lleva hasta el día de hoy, hasta el plan Ceibal. O sea, entonces a mí me gustaría saber cómo Tabaré Vázquez, porque Tabaré Vázquez tuvo una conexión con estas sociedades secretas. El tema es así, John Negroponte, que era jefe de inteligencia del gobierno de Bush, él pertenecía a la misma sociedad secreta que Bush, que se encuentra en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Las 500 empresas más grandes del mundo tienen a gente de ahí, que salió de ahí, son quienes controlan el mundo. Su hermano, Nicolás Negroponte, fue en el laboratorio MIT de Massachusetts, fue quien realizó la idea, el plan y fabricó, la setizó, con el fin justamente de educar a los niños. Estos oficios base y lo llevó a cabo Tabaré Vázquez. Sin embargo, hoy nos quieren hacer creer que vivimos en un país de primera y que tenemos el plan Ceibal, y eso no quiere decir que los niños van a ser más inteligentes. Muy por el contrario, la educación está cada vez peor, los niños no aprenden en matemáticas ni siquiera en su lengua de origen. Y la XO la utilizan como un PlayStation. Muy bien. Lo digo a diario. Está bien. Víctor, para la gente que está escuchando, y bueno, cuando en breve salga al mercado el libro, entonces que decíamos que se llama Biblia, despertando en la gran prisión llamada Tierra, para la gente que está escuchando, vos en tu libro decís que te basás en investigaciones y en... o sea, ¿cómo brevemente contanos nada más, cómo llegaste a hacer la idea de este libro? ¿Y en qué datos, en qué archivos te basaste para la gente que está escuchando? Bueno, saber a qué documentos recurriste para basarte y decir todo eso que estás comentando, ¿no? Yo me basé en una gran cantidad de autores que investigaron diferentes áreas, tanto científica como política, como económica, de diferentes áreas. En base a estas investigaciones, pues, por eso se llama Biblia. Al igual que la Biblia, tiene un montón de datos de muchos otros escritores. Luego también tienen impronta y muchas deducciones. Por ejemplo, hoy estaban hablando del atentado a las Torres Gemelas. Entonces recordemos que esto hace 10 años, pero en el gobierno de Clinton ya la estaban buscando a Bin Laden. Sin embargo, o casualidad, pasaba un reportero de la CNN y lo encontró en una cueva y le hizo una nota, cuando el gobierno no lo podía encontrar. Sabemos que Bin Laden es un producto de la CIA. No existe Al Qaeda. Nombran líderes que no sabemos cómo los nombran ni quiénes los nombran. Solo el gobierno norteamericano nos dice el líder que han nombrado. ¿Y cómo los nombran? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Nadie sabe, pero sí saben los nuevos líderes. Tenemos, por ejemplo, lo del Pentágono. En el Pentágono es imposible que un piloto vuela a ras del piso como pudo haber volado para estrellarse contra el Pentágono. No hay ningún vestigio de una avioneta, ni siquiera de que tuviera algo ala.
pero es un corte de un misil. Por ejemplo, otro ejemplo, se estrella el avión contra una de las torres y vuela un pasaporte y justo da la casualidad de que lo encuentra un oficial. No quedó nada, solo un pasaporte. Hay cosas que no me cierran a mí. Vamos, para más adelante vamos a seguir y más cuando se sacar los libros, obviamente. Vamos a volver a retomar. Sería bueno también tener la presencia de Cotuño, vamos a ver si podemos lograr que vengan los dos. A mí me gustaría tener un debate con Cotuño, pero seguramente él no va a querer, porque yo tengo las pruebas para demostrar lo que digo y la gente, ¿Qué pruebas? para que le cierra a la gente, porque lo que le cuenta el Vaticano y Cotuño a la gente no le cierra ni lo entienden, no lo entiende la gente. Muy bien, bueno. Déjame terminar con esto, por favor. La Santísima Trinidad, estamos hablando del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hubiese un Dios solo, sería en el nombre del Padre, del Hijo y del Nieto. El Espíritu Santo es un salvavidas que nos envía el Todopoderoso. Tenemos de los dos. O sea, por eso los seres humanos somos un poco diablos y un poco dioses, un poco buenos y un poco malos. ¿Qué sabes vos de que los clavos de la cruz de Cristo salen de Uruguay?